A ver, por un lado, tenemos una creación de riqueza como nunca antes se había visto, y por el otro, una oleada de despidos que genera una inseguridad tremenda. El auge de la inteligencia artificial es, desde luego, una historia de extremos. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, empecemos con una cifra. 5 billones de dólares. No, no es el presupuesto de un continente. Es lo que vale una sola empresa, Nvidia. Es más que la economía entera de Alemania, de Japón, de casi cualquier país que se nos ocurra. Una auténtica barbaridad. Pero, y aquí viene la gran paradoja. Mientras una empresa alcanza cifras astronómicas, 500.000 de personas en el sector tecnológico han perdido su trabajo desde 2022, justo en medio de toda esta fiebre inversora, o sea, una oleada de despidos brutal en la mismísima industria que está protagonizando el boom. Entonces, ¿cómo se come esto? Valoraciones récord y despidos masivos, todo a la vez. Es la pregunta que se hace todo el mundo, desde el inversor de Wall Street hasta el programador que teletrabaja desde casa. Pues bien, vamos a intentar desentrañarlo. Lo primero es lo primero. Para entender el debate tenemos que hacernos una idea de la magnitud de esta locura inversora, de esta fiebre por la IA. Y es que fijaos en este dato. Prácticamente todo el crecimiento de la bolsa este año, más del 80%, viene de solo 7 empresas, 7. Las llaman las 7 magníficas. Y claro, ¿qué tienen todas en común? Pues que la promesa de la IA es el motor que las impulsa. El poder está increíblemente concentrado. Claro, toda esta euforia, esta sensación de que nadie se quiere quedar fuera, a muchos les suena, ¿verdad? La pregunta es inevitable. ¿Hemos vivido ya esta película? Pues la respuesta es que sí. Y varias veces. La historia económica está llena de estas fiebres especulativas, desde la locura por los tulipanes en el siglo XVII hasta la manía por los canales, luego los ferrocarriles y, por supuesto, la que muchos recordarán, la burbuja de las .com a principios de los 2000. Y todas estas burbujas tienen ingredientes en común. Básicamente son momentos en los que los precios se disparan y se separan por completo del valor real de las cosas. Todo se mueve por pura especulación, por una exuberancia irracional, como se suele decir. Es la combinación de dinero fácil, una nueva historia que suena increíblemente bien y, sobre todo, ese miedo colectivo a quedarse fuera del reparto del pastel. Muy bien, con este contexto histórico en la cabeza, volvamos a 2024. ¿Lo de la IA es una burbuja a punto de estallar o es algo diferente, algo real? Vamos a ver los argumentos de cada bando. Y la verdad es que la cosa no es tan nada clara. Hay razones de peso en ambos lados. Los que ven una burbuja señalan las valoraciones de infarto, algunas inversiones un tanto sospechosas, y el hecho de que los viejos lobos de las finanzas están dando la voz de alarma. Pero, en el otro rincón, los optimistas dicen, un momento, que estas empresas ganan muchísimo dinero, que tienen cientos de millones de usuarios y que las valoraciones, aunque altas, no son la locura de las .com. Empecemos por las señales de alarma. Hay una métrica, el indicador Buffett, que es bastante simple. Compara lo que vale toda la bolsa de un país con lo que ese país produce en un año, su PIB. Pues bien, en el pico de la burbuja.com llegó al 170%. Hoy estamos en el 218%. O sea, el mercado vale más del doble que la economía real. La luz de alarma está, vamos, en rojo brillante. Y claro, gente que ha visto de todos los mercados, como el multimillonario Paul Tudor Jones, que ya predijo el crash de 1987, lo dice sin rodeos. Nos encontramos en 1999. La sensación de euforia, los patrones, son un calco de aquello. Y luego está esto, que a muchos analistas les huele un poco a chamusquina. Algunos de los grandes acuerdos de inversión parecen un circuito cerrado. Por ejemplo, Nvidia invierte en OpenAI. OpenAI usa ese dinero para contratar a Oracle. ¿Y Oracle a quién le compra los chips para esos servicios? A Nvidia. El dinero da una vuelta y vuelve al punto de partida, pero por el camino las cifras de ingresos y las valoraciones de todos los implicados se han inflado. Es curioso, cuanto menos. Pero, y este es el gran argumento en contra, esto no es como la burbuja.com. En aquel entonces había empresas que no ganaban un duro y valían una millonada. Cisco, por ejemplo, llegó a cotizar a 222 veces sus beneficios. Hoy, Nvidia, la gran protagonista, está en 54 veces. Sigue siendo muchísimo, sí, pero no es aquella locura. Y lo más importante, estas empresas son máquinas de hacer dinero. De acuerdo, dejemos por un momento las cifras de Wall Street y bajemos a la economía real. ¿Qué está pasando con las empresas que intentan usar la IA en su día a día para mejorar su negocio? Y aquí es donde la historia da un giro, porque según un estudio muy reciente del MIT, el dato es demoledor. El 95% de los proyectos de IA generativa en las empresas no están dando beneficios. Repito, 95%. Se está invirtiendo una auténtica fortuna, pero la realidad es que casi nadie le está sacando un rendimiento económico.
¿Y por qué? ¿Falla la tecnología? Pues parece que no. El problema es de estrategia. La mayoría de las empresas se está metiendo el dinero donde más luce, en marketing y ventas, pero se están olvidando de aplicarla donde de verdad puede generar un retorno claro, en automatizar procesos, en hacer las cosas más eficientes y ahorrar costes. Y esto nos lleva de vuelta al principio, a las personas. Porque al final, lo llames burbuja, reajuste o revolución, la realidad para cientos de miles de trabajadores es la misma, la pérdida de su empleo. Y es un golpe especialmente duro para gente con mucha experiencia, que de la noche a la mañana se ve en un mercado laboral que se está volviendo mucho más inestable y precario. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es: ¿a dónde vamos? ¿Nos dirigimos hacia un batacazo inevitable? ¿O esto simplemente el doloroso comienzo de una nueva era? Pues bien, hay una teoría fascinante de la economista Carlota Pérez que sugiere que las grandes revoluciones tecnológicas siempre siguen el mismo patrón. Primero, una fase de instalación que es puro frenesí, especulación, la burbuja, que al final siempre estalla. Pero después del crash empieza la fase de despliegue, una especie de edad de oro en la que la tecnología por fin se asienta y se integra de forma útil y productiva en la economía. Si lo miramos así, entonces quizá el debate no es simplemente burbuja sí o burbuja no. Quizá lo que estamos viviendo es algo mucho más profundo. Una reorganización total de las cartas del poder tecnológico, una carrera brutal por definir quién va a dominar el mundo en las próximas décadas. Y eso nos deja con la reflexión final. La cuestión clave al final no es tanto si esto va a estallar o no. La verdadera pregunta es qué tipo de mundo nos vamos a encontrar cuando el polvo se asiente. ¿Cómo va a ser el futuro que diseñen los ganadores de esta carrera? Porque serán ellos quienes pongan las nuevas reglas del juego.